women who suffer the most, not only during the war but also in its aftermath. One of the cruelest evidences of this fact came right after the Battle of Monte Cassino. Apuesto a que no sabías esto sobre las mujeres italianas de la IIGM. No es ningún secreto que el papel de las mujeres en la Segunda Gran Guerra no está tan documentado como podría o debería. Las mujeres italianas que vivieron la contienda también entran en esa categoría. La experiencia de las mujeres en Italia no solo se hace eco de la experiencia que otras mujeres vivieron durante el conflicto mundial, sino que también se hace eco de la vulnerabilidad que la guerra deja en aquellos que se quedan atrás. La guerra afecta a quienes no siempre llegan al frente, pero en el caso de las mujeres italianas, la guerra las alcanzó personalmente, lo que significó que las mujeres italianas tuvieron una experiencia que algunas no compartieron, incluidas las del Reino Unido y Estados Unidos de América. La experiencia de las mujeres en Italia tenía muchas capas, lo que las llevó a tener más de un enemigo. Algunas partes de las batallas por las que tuvieron que pasar las mujeres italianas no están tan bien documentadas, pero nosotros, el equipo de Fury of War, ahondaremos en ello. ¿Qué estaba sucediendo en aquel entonces? La historia de Italia. Para adentrarnos en las experiencias de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, echemos un rápido vistazo a la situación de Italia. Esto revelará algunas de las capas que creó la guerra. Antes del comienzo de la misma, Benito Mussolini, dictador italiano desde 1922, había asegurado la alianza de Italia con Alemania, firmando el Pacto de Acero con Alemania en 1939. Este es uno de los grandes factores que llevaron a Italia a aliarse con Alemania en la guerra. Otro factor fue la inminente situación de Francia. Los alemanes habían comenzado su invasión de Francia en mayo de 1940 y en junio, la invasión de Francia por Hitler parecía tener éxito. Tras el éxito inminente de Alemania en Francia, Italia se unió a la guerra poniéndose del lado de Alemania. Por eso, cuando se habla del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, se suele decir que Italia pertenecía a las potencias del eje. Por supuesto, esto cambió unos años más tarde, pero si hubiera seguido así, la vida de las mujeres, en particular, habría sido diferente. Ciertos casos simplemente no se habrían producido. Volveremos más tarde a esto. El papel de Italia en la guerra fue importante no necesariamente porque tuviera un líder que dirigiera grandes campañas o porque sus militares tuvieran un cerebro que elaborara sus estrategias. En absoluto. Su papel en la guerra fue importante porque hicieron algo que no ocurre a menudo: cambiar de bando, añadiendo una capa a las experiencias de sus ciudadanos. Esto ocurrió en 1943. Antes de que Italia se pusiera de parte de los aliados, su panorama bélico era diferente. Etiopía había sido invadida por los italianos 8 años antes, y la visión de Mussolini de crear un imperio parecía viable. Sin embargo, la ocupación no duró demasiado, ya que los británicos reinstauraron al anterior líder, Haile Selassie, en 1941, y los esfuerzos de Italia en el continente comenzaron a verse ensombrecidos. Para colmo, Italia tuvo que pedir a Alemania que enviara refuerzos al norte de África para ayudarlos. Todo fue en vano, ya que los aliados forzaron una victoria que debilitó la reputación del ejército italiano. Esto contribuyó a un cambio en la situación política en Italia, y para el verano de 1943, el apoyo a Mussolini era escaso, por decirlo suavemente. Este fue el comienzo de la rendición de Italia ante las potencias aliadas. Después de esto, la situación se complicó aún más, ya que el país se dividió en varios aspectos. Cuando los alemanes supieron que Italia iba a rendirse, desplegaron sus fuerzas para ocupar el país. Los alemanes ocuparon una parte de Italia, mientras que los aliados ocuparon el resto. Los aliados entraron en Italia, comenzando por Sicilia en julio de 1943, y luego avanzaron hacia el interior desde el sur.
Esto dejó al país dividido. Los aliados ocupaban el sur y los alemanes el norte y el centro de Italia. Pietro Badoglio sustituyó a Mussolini y se convirtió en el nuevo primer ministro de Italia. Inauguró la rendición a los aliados, que se oficializó el 8 de septiembre de 1943. Un mes después, Italia declaró la guerra a Alemania, sus antiguos aliados. Aunque Mussolini fue arrestado y dejó de ser el líder oficial de Italia, logró escapar. Los alemanes lo nombraron entonces jefe de la sección que ocupaban, bautizándola como la República Social Italiana. La invasión aliada de Italia la situó en una situación singular, ya que Italia quedó dividida. Como país que no había estado unido por mucho tiempo, ahora estaba dividido en dos, luchando en dos bandos diferentes de la misma guerra. Para complicar aún más la situación, los aliados tuvieron que actuar con lentitud y metódicamente mientras intentaban ganar territorio en Italia, convirtiendo ciudades y pueblos enteros en campos de batalla y dejando a Italia en un estado de rendición parcial. Todos estos acontecimientos afectaron duramente a los ciudadanos italianos, haciéndoles la vida imposible a muchos, y las mujeres no fueron la excepción. Pero, por supuesto, donde ocurren eventos desafortunados, siempre surge la esperanza y la determinación. En la historia de Italia, la esperanza y la determinación se demostraron mediante la resistencia. Mujeres en combate, Italia. La resistencia, otra forma de luchar una guerra. Aunque Italia estaba dividida en dos partes, había más de dos grupos. Esto aumentó la división en el país. Junto a los aliados y los alemanes que habían ocupado el norte y el centro de Italia, había una serie de grupos, entre ellos ciudadanos normales, combatientes de la resistencia e italianos que seguían apoyando a Benito Mussolini. Los grupos de resistencia estaban formados por soldados que antes formaban parte del ejército italiano, hombres que no querían apoyar a Mussolini y ciudadanos entre los que había hombres y mujeres. Como en el resto de los países implicados en la guerra, en Italia las mujeres trabajaban en las fábricas y más cerca de las batallas, atendiendo a los soldados heridos. Sin embargo, debido a la ocupación en el norte y en el centro de Italia, muchas mujeres se lanzaron a la lucha contra los nazis y se unieron también a los grupos de resistencia. Muchas de las mujeres pasaron a formar parte de la resistencia y se unieron a grupos como el conocido Eusebio Giambone. Unirse a la resistencia significaba realizar tareas como trabajar de espía, trasladar armas o enviar mensajes importantes, pero debido a la escasez de raciones, también había que asegurarse de que los ciudadanos tuvieran suficientes. Conocidos combatientes de la resistencia, como Carla Caponi, también participaron en ataques contra el ejército alemán, incluyendo el ataque de Rasella en 1944. Los combatientes de la resistencia lucharon tanto en el norte como en el centro de Italia. Si bien luchar como parte de la resistencia, también conocido como partisano, es un acto noble, conlleva riesgos. Cualquiera que fuera descubierto como combatiente de la resistencia no era tratado a la ligera, y las mujeres no eran la excepción. En general, los combatientes de la resistencia eran castigados si eran capturados por los alemanes, y en algunos casos, aldeas enteras eran castigadas por su labor. Las mujeres combatientes de la resistencia no estaban exentas de castigo si eran descubiertas participando en la lucha de resistencia. Al igual que sus homólogos masculinos, eran torturadas por los alemanes. Los combatientes de la resistencia y sus partidarios eran reprendidos por igual. Toscana es un ejemplo de ello, ya que alrededor de la primavera de 1944, 200 personas, la mayoría mujeres y niños, fueron asesinadas. Esto fue una venganza por las acciones de los combatientes de la resistencia.
Se registra que aproximadamente 70.000 combatientes de la resistencia y sus partidarios murieron durante la guerra. Los combatientes de la resistencia fueron otro indicador de la complejidad de la situación en Italia en 1943 y hasta el final de la guerra. Esto también complicó la situación para sus ciudadanos. Masacres durante la guerra, peligros por doquier. Las mujeres combatientes de la resistencia no eran el único grupo demográfico que vivía sabiendo que el peligro estaba a la vuelta de la esquina. Que Italia se convirtiera en un campo de batalla significaba que todos sus ciudadanos estaban en peligro. Además del evidente peligro de las bombas y la necesidad de huir de las zonas de combate en busca de seguridad, los ciudadanos tenían otros aspectos que considerar. Esto se manifestaba en los soldados alemanes, las brigadas negras y, en ocasiones, en los partidarios de Mussolini. Si viajas a San Terenzo Monti, en Fivizzano, encontrarás un monumento. El monumento fue creado por Oscar Luigi Scalfar para recordar a quienes perdieron la vida en la masacre de la zona. Fivizzano es un lugar de Italia que fue blanco de los soldados alemanes y las brigadas negras. Las brigadas negras eran el grupo cuyos miembros eran leales al fascismo y a Mussolini. De hecho, fue Mussolini quien garantizó la formación de las brigadas negras en 1944. El 19 de agosto de 1944, 159 civiles de Fivizzano fueron asesinados. La mayoría de las víctimas eran mujeres y niños. La masacre se prolongó durante días, matando a más de 300 personas. Muchas masacres perpetradas por los nazis y las brigadas negras ocurrieron durante la ocupación alemana de Italia, incluyendo la masacre de Sant'Anna di Stassema, también ocurrida en agosto de 1944. Durante este periodo, las fuerzas alemanas asesinaron a ciudadanos, incluyendo mujeres y bebés. Posteriormente, los soldados incendiaron el pueblo y lo dejaron arder. En estas masacres, las mujeres fueron a menudo el objetivo. Este fue especialmente el caso de Marzabotto, donde más de 700 ciudadanos fueron asesinados. Esto ocurrió el 29 de septiembre y se prolongó durante 7 días. Este ataque fue resultado del apoyo que los ciudadanos de la zona brindaban a los combatientes de la resistencia en ese momento. 271 niños murieron como resultado de la masacre de Marzabotto. Los ciudadanos, incluyendo mujeres, niños y ancianos, fueron frecuentemente amenazados por los soldados alemanes. En algunos casos, las mujeres fueron obligadas a prostituirse por las fuerzas alemanas. Pero la liberación estaba en camino. Sin embargo, la liberación no significó que el país mejoraría. Con el país sumido en la crisis en 1944, los alimentos ya escaseaban y la infraestructura sufría constantes destrucciones. Las mujeres italianas pronto se convertirían en el blanco de un nuevo peligro: los aliados. Contienda. La batalla de Montecassino. En julio de 1943, los aliados desembarcaron en Sicilia, arrebatándola a las fuerzas del Eje. Una vez logrado esto, Italia se rindió y los aliados iniciaron su plan de avanzar hacia la Italia continental. Los alemanes habían arrebatado el control a las fuerzas italianas y ocupado el norte y el centro de Italia. Los aliados comenzaron a mover fuerzas, a tomar territorio y a avanzar de sur a norte, con ataques en otras zonas del oeste de la península. Debido a su geografía, Italia no es la zona más fácil de ocupar. Como resultado, los aliados no avanzaban con la rapidez que hubieran deseado. Atravesaron un terreno difícil y unas condiciones climáticas adversas que se asemejaban a un pantano. Estas condiciones dificultaban la recepción de refuerzos o la atención de los soldados heridos. Tras un avance lento pero constante, en diciembre de 1943, los aliados habían ocupado gran parte del sur
y se dirigían hacia Roma. Sin embargo, se toparon con un gran obstáculo en su camino: la línea Gustav. Esta era una línea de defensa creada por los alemanes. La línea se extendía desde el oeste hasta el este de Italia. La línea Gustav incluía redes de comunicación alemanas que utilizaban el río. El ejército alemán también tenía soldados apostados en zonas altas estratégicas, incluyendo montañas, para disparar a cualquier aliado que intentara cruzar. Cruzar esta línea les proporcionaría a los aliados un camino directo hacia su objetivo: la capital. Tras superar la mayor parte del invierno, los aliados que viajaban desde el sur finalmente habían llegado a la línea Gustav. La pregunta era: ¿cómo infiltrarse en una línea que estaba claramente bien defendida? Para romper la línea defensiva, los aliados se centraron en la zona de Cassino. Esto se logró mediante la Operación Shingle. Antes del inicio de la operación, los aliados coordinaron ataques en la zona para comenzar a debilitar las defensas alemanas. Estos ataques fueron llevados a cabo por las fuerzas estadounidenses y el cuerpo expedicionario francés. Tras esto, comenzó la Operación Shingle. En ella participaron fuerzas de varios países, como Francia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, India y Marruecos. La operación fue costosa y los aliados tardaron aproximadamente 4 meses en romper la línea defensiva alemana mediante la Operación Shingle. Al igual que el resto del país que habían atravesado los aliados, Cassino no era llano y contaba con una posición estratégica privilegiada en la forma de una imponente colina llamada Monte Cassino. Monte Cassino tiene 520 metros de altura. En la cima de la colina se encontraba un monasterio que había existido durante siglos. La captura de esta colina, donde se encontraban algunos soldados alemanes, haría más segura la siguiente parte del viaje de los aliados, ya que tendrían que atravesar el valle cercano. El 22 de enero de 1944 marcó el inicio de la operación. A pesar de los esfuerzos de la división estadounidense, no lograron avanzar en la defensa. Las pérdidas de los aliados comenzaron a aumentar tras el fracaso de su segundo intento. La atención de los aliados se centró de nuevo en la colina donde se ubicaba el monasterio. Oficialmente, se suponía que el monasterio era un lugar neutral durante ese tiempo, un lugar al que los civiles podían acudir si era necesario. Los alemanes se encontraban en la colina y en los alrededores del monasterio, y aunque existía información de que no estaban utilizando el monasterio como campo de batalla, los aliados cada vez estaban menos convencidos de ello. Como resultado, se lanzaron bombas sobre el monasterio, dejándolo completamente destruido. Más tarde, se supo que los alemanes no estaban utilizando el monasterio, sino que estaba lleno de civiles que murieron a causa del bombardeo. Esto incluía a más de 200 personas. ¿Estuvo bien planeado el ataque? Esta es una pregunta que los militares se habrían hecho en aquel momento. Además de las numerosas muertes de civiles, los ataques no se coordinaron con las tropas sobre el terreno, lo que dificultó la vida de las tropas que se preparaban para la siguiente etapa de la Operación Shingle. Desafortunadamente para los aliados, este tercer intento de cruzar la línea defensiva alemana fracasó. Los aliados necesitaban un nuevo enfoque y con rapidez. La batalla llevaba meses en curso y, al igual que los alemanes, habían sufrido múltiples heridas graves y mortales. Organizaron una nueva etapa del plan, que comenzó el 11 de mayo de 1944. Los aliados habían ideado un plan según el cual la división polaca atacaría la zona para obtener ventaja, y también una zona que no estaba bien protegida por los alemanes: Monte Majo. Los alemanes no creían que fuera necesario vigilar la zona con demasiada fuerza, ya que era un lugar difícil de cruzar. Sin embargo, los aliados contaban con especialistas en su equipo, conocidos como los Goumiers. Hablaremos más sobre los Goumiers en breve,
Pero por ahora, es importante saber que su capacidad de maniobra en terrenos como Montemajo facilitó la ofensiva aliada, convirtiendo el cuarto intento de derrotar a los alemanes en la región de Cassino en un éxito para los aliados. La batalla de Cassino estaba ganada, y finalmente, el objetivo de Roma estaba al alcance de las fuerzas aliadas. La victoria en Montecassino se celebró finalmente el 18 de mayo de 1944. Si bien fue una gran victoria para los aliados, esta batalla fue recordada por algo más. En primer lugar, fue costosa. Al final de la Operación Shingle, los aliados habían sufrido 105.000 bajas. Del lado alemán, tuvieron un total de 80.000 bajas. La batalla de Montecassino fue posiblemente la peor batalla librada en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Los historiadores a menudo reflexionan sobre si la batalla, e incluso la invasión de Italia en ocasiones, fue un componente necesario para ganar la guerra. Lamentablemente, la batalla de Montecassino dejó huella en el camino también por otro motivo. Y no fue por algo que dejara una buena impresión en la historia. Los Gumiers, los horrores de la guerra. Con una población tan numerosa en guerra, es evidente la vulnerabilidad de los que se quedan. Esta fue la historia de las mujeres filipinas en la Segunda Guerra Mundial, secuestradas y maltratadas por los soldados japoneses. También se repitió al final de la guerra, cuando los soldados aliados abusaron de las mujeres alemanas. La compleja situación de Italia en la Segunda Guerra Mundial supuso para las mujeres más de una amenaza. Una, como ya se ha mencionado, eran los soldados alemanes. La otra amenaza eran los soldados del bando aliado. Un gran número de ellos eran miembros de las fuerzas francesas, siendo muchos de ellos Gumiers. Los Gumiers. La influencia francesa seguía siendo bastante amplia durante la guerra y las colonias francesas se extendían por una gran proximidad. Entre ellas se encontraban países como Marruecos e Indochina. Al igual que muchos países coloniales, Francia incluía a soldados de sus colonias en sus fuerzas militares. Algunos soldados de la colonia francesa sirvieron en la división francesa y otros en una división diferente. Los Gumiers, también conocidos como Gumis, eran precisamente eso, gente de las colonias francesas que formaba parte del ejército francés. Los Gumiers provenían principalmente del norte de África, en particular de Túnez, Argelia y Marruecos. Algunos miembros también eran de Senegal. La mayoría de su población era originaria de Marruecos. Combatir en la guerra era especialmente peligroso para ellos, ya que si eran capturados por los nazis, era más probable que los mataran en lugar de perdonarlos y enviarlos a un campo de prisioneros. La división a la que pertenecían los Gumiers pertenecía al Cuerpo Expedicionario Francés, CEF. Estos soldados se especializaban en el combate en zonas montañosas y en incursiones contra el enemigo al anochecer. Durante la Segunda Guerra Mundial, fueron desplegados en varios países para luchar por Francia, incluyendo Italia, el norte de África y la propia Francia. Aunque a menudo se les resta importancia, los Gumiers desempeñaron un papel fundamental en el triunfo de los aliados en Montecassino, poniendo en práctica su experiencia en combate en zonas de terreno difícil. Esta experiencia ayudó a los aliados en la batalla de Montecassino, ayudándolos a avanzar hacia Roma. Desafortunadamente, en lo que respecta a la Segunda Guerra Mundial, sus esfuerzos son recordados, pero eso no es todo. El recuerdo de los Gumiers también está ligado a un momento histórico que duró 50 horrendas horas. Atrocidades. La barbarie. La batalla de Montecassino fue agotadora para los soldados, pero también para los propios ciudadanos, que no pudieron evacuar. Cuando el monasterio fue bombardeado, murieron multitud de ciudadanos. Una gran parte de las muertes fueron mujeres y niños.
Desafortunadamente, aunque los aliados pudieron haber ganado la batalla de Montecassino y su objetivo se cumplió, la pesadilla de la guerra para las mujeres italianas y para parte de la población no había terminado. Los Gumiés estaban liderados por Alphonse Juin, nacido en Argelia. Él adquirió experiencia combatiendo en la Primera Guerra Mundial y se convirtió en comandante francés en la Segunda. Se dice que era consciente de lo agotadora que era la batalla para sus soldados, y como resultado, les dio vía libre para hacer lo que quisieran durante 50 horas. Al igual que los eventos descritos anteriormente de mujeres italianas maltratadas por soldados alemanes, las historias de mujeres filipinas maltratadas por soldados japoneses en la Segunda Guerra Mundial y otras innumerables historias de la época, las mujeres que vivían en la zona de Cassino sufrieron de la misma manera. Al parecer, los Gumiers consideraron estas 50 horas como una vía libre. Esto se debe también a que, según se ha informado, su general, Alphonse Juin, les advirtió que cualquier cosa que hicieran durante esas 50 horas no les traería consecuencias negativas, ya que la victoria, fruto de su lucha y su arduo trabajo, eclipsaría los logros que se lograrían. Durante 50 horas, las mujeres fueron el blanco de los soldados del Cuerpo Expedicionario francés y otras divisiones del ejército francés. Los saqueos y las violaciones se produjeron a gran escala, lo que provocó muertes masivas. Primero, atacando a mujeres jóvenes y a mujeres que consideraban atractivas, los soldados violaron a sus víctimas. Con el tiempo, los ataques no se dirigieron solo a estas mujeres, sino también a mujeres de hasta 80 años. En algunos casos, las mujeres fueron intercambiadas de soldado en soldado, lo que provocó graves lesiones físicas y mentales en las víctimas, e incluso la muerte. Aunque las mujeres fueron el objetivo principal, algunos hombres también fueron víctimas de estos actos, incluyendo casos en los que intentaron proteger a niños de abusos, lo que resultó en ataques de los soldados de la CEF. Uno podría pensar que un evento como este estaría bien documentado, pero a pesar de que las mujeres denunciaron esto después de la guerra, no existe tanta documentación como se podría imaginar. Nunca sabremos la cantidad total de ataques ocurridos, ya que habría significado que cada mujer tendría que denunciar cada incidente. Algunos incidentes ocurrieron la misma noche con varios soldados. Las 50 horas en Montecassino fueron un recuerdo horrible para muchos de los que aún vivían en esa región. La palabra marochinate, que se traduce como marroquíes, se usa para describir los abusos masivos cometidos por estos soldados. Probablemente se usó este término, ya que la mayoría de los soldados de la CEF eran originarios de Marruecos. Y este no fue el único caso de este tipo perpetrado por los aliados contra mujeres italianas. Se informó de que el Cuerpo Expedicionario francés y el ejército francés aterrorizaron a múltiples pueblos durante la guerra, incluyendo violaciones masivas. Los ciudadanos tuvieron que esconderse para protegerse. Después de pasar por toda la confusión y las capas de la guerra a las que se enfrentaron los ciudadanos italianos, también tuvieron que enfrentarse a sus aliados que, aunque estaban de su lado, también eran sus enemigos. Hay informes masivos de esto, especialmente entre abril y junio de 1944. Se convirtió en norma que, una vez liberado un pueblo de los alemanes, se produjeran violaciones masivas de mujeres. Se rumorea que los soldados que no estaban implicados no impidieron que ocurrieran, ya que era la norma. Se sabe que durante la liberación de Italia de los alemanes por parte de los aliados se produjeron más de 3.000 violaciones de italianas. Conclusión: el final de la guerra. La vida de las mujeres cambió después de la guerra, y las italianas obtuvieron el derecho al voto tras el cambio de clima político. Si bien la lucha por la calidad de vida logró un gran avance en el escenario político, perdieron mucho más como consecuencia de la guerra.
Las experiencias de las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial se intensificaron al final de la contienda, ya que muchos de sus maridos y otros familiares no sobrevivieron al combate. Más de 300.000 miembros del ejército murieron a causa de la guerra. Esto sin incluir a los familiares civiles que perdieron la vida al convertir el país en un campo de batalla durante la guerra. Estas pérdidas habrían sido suficientes, pero como todos sabemos, la guerra complicó la vida de las mujeres italianas de múltiples maneras. Para evitar la agitación política internacional, las terribles experiencias que vivieron las mujeres tras la batalla de Monte Cassino fueron ampliamente ignoradas. Si investigas sobre Monte Cassino, encontrarás mucha información sobre la batalla. Sin embargo, la información sobre las mujeres y otros ciudadanos que vivieron esa dura experiencia y otras similares es escasa. Años después de la guerra, se presentaron más de 9.000 quejas ante el gobierno italiano, pero las víctimas tuvieron que presentar pruebas físicas definitivas para que su caso se tomara en serio. A nivel internacional, el gobierno francés reconoció el incidente y pagó indemnizaciones a algunas de las víctimas de Monte Cassino. Sin embargo, en 2025, más de 80 años después, el gobierno francés no ha reconocido públicamente su participación en el suceso ni se ha disculpado por ello. A pesar de que el cuerpo expedicionario francés era una parte fundamental del ejército francés, el gobierno francés ha culpado a la división militar, reivindicando las victorias de la guerra, pero desestimando los aspectos que empañan la historia francesa en la guerra. El gobierno francés también cuestiona la información de que Alphonse Juin diera órdenes o absolviera de culpa a los Goumiers, quienes, según se informa, fueron precisamente los responsables de los sucesos de Monte Cassino. También se ha sospechado que, aunque los Goumiers llevaron a cabo los actos de Monte Cassino y de la zona liberada por los aliados, no actuaron solos. Pruebas contundentes sugieren que otros miembros del ejército francés también participaron y también que otros miembros del ejército francés, incluidas las divisiones franco-europeas, fueron señaladas de participar en actos como la violación de mujeres en la calle. En un esfuerzo por cerrar el capítulo, unos 300 marroquíes que lucharon en el CEF fueron acusados de participar en los crímenes. Esto ocurrió en 1945. A muchos ciudadanos no les parecieron suficientes medidas en relación con los actos que tuvieron lugar en Italia durante la guerra, especialmente porque al menos 9.000 soldados que sirvieron en el ejército francés fueron denunciados por violaciones, abusos y saqueos de pueblos de la península. En relación con las numerosas masacres perpetradas por el ejército alemán, Italia exigió a Alemania el pago de indemnizaciones a varios de los familiares supervivientes. Aunque siguen siendo difíciles, parece que a los gobiernos les resulta más fácil tratar este tipo de incidentes para buscar una solución. Pensar en las complicaciones por las que pasaron las mujeres italianas al intentar demostrar lo que les ocurrió durante la guerra hace que uno se pregunte y reflexione sobre muchas cosas, pero también evidencia el eco de un problema mucho más amplio al que se han enfrentado y siguen enfrentando las mujeres durante las guerras.